saludo para la, para la amada audiencia. Esto se llama la Iglesia Vida Nueva, está en la calle Combate de los Pozos, 1135. Es muy fácil llegar a la iglesia. Hay muchos medios, el subte, los colectivos, tenemos el 12, el 37, el 84, el 126, porque se encuentra muy cerca, en una zona céntrica, y podemos llegar a la casa de Dios. Están todos invitados, los que están del otro lado, los estoy invitando. Los hermanos lo van a recibir con un gran abrazo, porque somos los hijos de Dios, los amados de Dios, y el que tiene a Dios en su corazón tiene el amor. Amén. El amor que es tan grande que podemos dar más. Antes capaz que no lo hacíamos. ¿Por qué? Porque Cristo no estaba en nuestro corazón, pero hoy habita Cristo en nuestro corazón y tenemos el amor de Dios. Y Él transformó nuestras vidas, renovó, nos hizo nuevas criaturas y somos llamados hijos de Dios. Así que todos aquellos que hoy estén mirando esta prédica, los que van a estar en el alcance de este medio, por YouTube, porque sale por YouTube, el canal de YouTube de la iglesia, nuevamente les reitero, Vida Nueva, están invitados. Amén. Así que también los saludo a todos los hermanos. Hemos pasado unas Pascuas muy lindas en familia. En las Pascuas nos renueva también, porque lo que Jesús hizo en la cruz fue por desobediencia desde el primer hombre, desde la creación, desde el principio. Y yo les voy a hablar en el libro, en el Evangelio de Mateo 28 y el versículo 9. Pero primeramente vamos a dar gracias a Dios por este día. Bueno, ya está terminando el día, pero para que recibamos la palabra, para que produzca en cada uno de nosotros, y para los que están del otro lado también, los que van a recibir. Padre amado, yo te doy gracias en esta noche. Gracias por estar acá en tu casa, Padre. Gracias porque sé que tu palabra no volverá vacía, Padre, cuando sea enviada, mi Dios. Tú produces, mi Dios amado, en cada corazón, mi Dios, porque es un alimento, Señor, para el espíritu, mi Dios amado. Bendice a cada uno de tus hijos, Padre, a quienes van a tomar tu palabra, Señor, para edificación del alma también, Dios. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesús, bendecimos, Señor, a tu iglesia, tu amada. Gracias te doy en esta noche, que seas tú, Señor, hablando a través de mis labios, Señor, porque yo no soy nada, Padre. Tú me escogiste desde el vientre de mi madre, mi Dios amado. Sé que tú lo harás, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Jesús. Dije que se encuentra en el Evangelio de Mateo, San Mateo 28, 9. Y la palabra de Dios dice: He aquí, Jesús le salió al encuentro diciendo: Salve. Y ellas, acercándose, abrazaron a sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: No temáis. Y dad las buenas nuevas, mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Jesús le habló a María Magdalena y a la otra María que iban a ungirlo, pero él ya había resucitado. Él ya estaba, como diríamos, como hablamos ahora, en modo glorioso, ¿no? Ya estaba glorificado. Y les dijo también: Salve. Es un saludo de ese tiempo que transmitía paz. Paz, les dijo el Señor. También les dijo como que se sientan bien, tranquilas, que no haya temor en su corazón, porque no era un fantasma, sino era Él, que ya había resucitado. Y también les dio una indicación: que fueran a Galilea, que le avisen a los discípulos que vayan a ese lugar. Galilea es un lugar importante, es un lugar donde Él iba a tener nuevamente el encuentro con los discípulos. Pero los discípulos estaban escondidos, temerosos,
habían abandonado al maestro. ¿Por qué? Porque fue crucificado y tuvieron miedo. Y muchas veces nosotros también tenemos miedo, nos invade el temor, nos invade la angustia, en momentos difíciles que estemos pasando, ¿no? Nos invade eso, entonces no le tenemos que dar el lugar, porque la palabra de Dios viene en esta noche y nos dice: salve, paz, paz, que tengamos paz en esta noche, porque viene la paz que sobrepasa todo entendimiento, hermanos. La paz de Dios no es como la que da el hombre, sino la paz de Dios es única, porque Jesús está hablando en esta noche a nuestro corazón y también nos dice: no teman. No teman a nada, porque Él está con nosotros. ¿Quién contra nosotros, hermanos? Y las mujeres lo adoraron, dice que se postraron ante Dios y fueron con esa noticia. Y la noticia que se está dando hasta el día de hoy, hermanos. Hasta el día de hoy se dan las buenas nuevas, los buenos anuncios. Anunciamos que Cristo está vivo, que Cristo vive, que Él no está en esa cruz crucificado. Él vive. Él está en cada uno de nosotros, Él habita en nuestro corazón. No temamos a nada, hermanos, y anunciemos las buenas nuevas. Hay anuncios, ¿no?, que debemos escuchar atentos, ¿no? Estar atentos cuando se dan los anuncios. Oración, evangelización, y debo ser la primera en anotarme. Voy a salir a anunciar esas buenas nuevas, porque en Galilea es el encuentro. En Galilea es donde se encontró Jesús con sus 12. Los 12 ya no eran, porque uno lo entregó. Y este lugar donde estaba Jesús, donde resucitó, la resurrección, es en un jardín. Y les quiero hablar de 3 jardines. Del jardín desde el comienzo. El primer jardín fue la creación, donde se creó todas las cosas. Y dice que el 7º día Jehová Dios descansó y bendijo ese lugar. Porque el 7º día es para adorar a Dios. Tenemos que adorar al Padre, en espíritu y en verdad, hermanos. Él descansó el 7º día. Dice que todas las cosas eran buenas. Él había creado árboles, hierbas, había de todo en ese jardín. Pero faltaba alguien quien trabajase la tierra. Y Jehová Dios dijo: voy a crear al hombre. Y lo creó a su imagen y a su semejanza. Del polvo de la tierra formó al hombre. Lo formó y le dio aliento de vida. Sopló. Y el soplo es la vida que tenemos nosotros. Amén. Así que tenemos vida, cada uno de nosotros tenemos vida. Y el hombre tenía todos los árboles, le puso nombre a los animales, pero se sentía solo. Pero también le dio una orden, que no comieran. Podía comer de todos los frutos de la tierra, de todo lo que se encontraba a su alrededor, a lo que miraban sus ojos. Pero no podía comer de uno que estaba en el centro. Era el árbol del bien y del mal, también de la ciencia, del bien y del mal. Ese no lo podían tocar, era una orden. Y no fueron obedientes, pero también al sentirse solos, dice que en ese jardín se durmió Adán y formó a su idónea. La formó a Eva. Al dormir, dice que abrió y le sacó su costilla y formó la mujer, Eva, su esposa, su idónea, su amada. Cada uno tiene un idóneo, yo tengo el mío también, formada de su costilla. Y cuando él despertó, dijo: es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Era la mujer. Pero esta mujer, por algo será que el Señor la hizo segunda, porque la mujer siempre va a encontrar detalles, va a encontrar un montón de cosas, y le iba a decir a Dios no, hacerlo así, pero la formó en segundo lugar. Antonio se ríe, porque la mujer es detallista, eso es a lo que yo me refiero. La mujer está en todo, estamos en todo, la mujer es así, hermanos. Y dice que estaban en el jardín y se le apareció un animal, era la serpiente. Con que Dios te dijo que no comieras. Sí, le dice la mujer. No podemos comer del árbol del bien y del mal. ¿Con que eso te dijo? Le dice la serpiente. Sí, le dice.
Si serán abiertos los ojos, le dice la serpiente, y serás como Dios. Astuta la serpiente. Entonces Eva, ¿qué hizo? Comió. Y no solo ella, sino también le dio a su esposo. Comieron los dos. Y se sintieron avergonzados, se sintieron con miedos, se vieron desnudos. Ellos nunca se habían visto así con culpa, con vergüenza, y se cubrieron con hojas de higuera. La vergüenza, vino el miedo, vino la culpa, la mujer que me diste, la serpiente. ¿Por qué están escondidos?, les dijo Dios. Se escondieron por vergüenza, hermano. La desobediencia trae todas esas cosas. Muchas veces también nosotros nos sentimos avergonzados, nos sentimos intimidados, pero podemos ir ahora en este tiempo a Dios y pedir perdón, porque hay alguien que murió en esa cruz y tuvo que mandar a su hijo, a su amado, al único, al unigénito, envió para que cada uno de nosotros tengamos salvación y vida eterna. Ese sería el primer jardín de la creación, donde Dios creó al primer hombre y a la primera mujer, pero tuvo que enviar a su hijo, a su primogénito, para que cada uno de nosotros tengamos el perdón de los pecados, porque eso es, este pecado es generacional, viene de nuestros antepasados, los hemos heredado, hermano. Las herencias generacionales vienen a través de nuestros antepasados. Hoy quebrantamos, rompemos toda herencia generacional, todo aquello que hemos heredado de nuestros antepasados. Vemos en nuestras familias si hubo padres alcohólicos, si hubo padre que faltó, se siguen, pero hoy se cortan a través de Jesucristo toda herencia, toda mentira del diablo, porque Eva fue engañada, hermana, escuchó una voz que no tenía que escuchar, y la voz que tengo que escuchar es la voz de Dios, porque la voz de Dios habla al corazón, la voz de Dios no miente, la voz de Dios no engaña. Ella fue engañada, y no solo ella, también le dio de comer a su esposo. Así que estemos atentos, ¿quién te está hablando? Porque el enemigo continúa, aunque Cristo lo ha vencido en la cruz del Calvario, pero nosotros somos los que le damos lugar a esas cosas que no corresponden a Dios. No nos dejemos tentar, hermano. Tenemos un Dios vencedor, a un Dios grande, a un Dios que murió en la cruz y fue a orar en el Getsemaní, después de que cenaron, y donde él con sus 12 discípulos había cenado, y ya vino la institución de la cena, del pan y del vino. Él tuvo que ir a orar a un lugar de encuentro donde él siempre, todas las noches, dice que iba a ese lugar. Este sería el segundo jardín, el Getsemaní. Y ahí oró, dice que estaba angustiado, el espíritu de él estaba ya con angustias muy fuerte, angustias de muerte. Y fue y le pidió a sus discípulos, antes de ir a orar, a Pedro, a Juan y a Santiago, que lo apoyaran. Y tenemos que apoyar muchas veces. Recién estaba hablando yo, me sentía identificada con palabras, pero Dios habla al corazón de uno, pero Dios puede hacer grandes cosas en cada uno de nosotros, hermano. Dios hace maravillas en sus hijos, no le tenemos que dar lugar. Y Jesús oró, dice que sintió angustia, sintió ya pena, sabía que tenía que, y habló con el Padre, le dijo si tenía que pasar esta copa, que sea la voluntad de Él y no la voluntad del Padre y no la de Él. Sabía lo que le esperaba. Cargar con los pecados de la humanidad, hermanos, cargó con todos los pecados. Ese lugar se llama el lugar de prensa, donde el Espíritu de Dios fue prensado en el Espíritu, y Él dice que dejó todo en ese lugar. Y se iba a ver a sus discípulos, a sus principales, dormían, porque era una noche oscura, una noche densa, muy pesada. Los
demonios estarían ahí porque iba a cumplir con la voluntad del Padre. Volví y los encontraba durmiendo 2 veces. La tercera le dijo que descansen porque ya había llegado la hora en ese lugar. La angustia era tan grande que el sudor eran gotas de sangre. Sangre, hermano, sudó nuestro Señor Jesucristo. La angustia por toda la humanidad que Él cargó. Son los pecados de cada uno de nosotros. Él fue fiel, fue obediente al Padre. En ese lugar se llama, donde se sintió después que venían un montón, eran los soldados, ruidos, y venían los soldados, y hubo una persona, uno de sus discípulos, uno de sus 12, salve, también lo saludó, salve maestro. Pero no era el saludo de paz, sino era un saludo de entrega, de traición. Y el Señor, amigo, ¿a qué vienes? El Señor le dijo, amigo, amigo. Bueno, son cosas que a mí se me salen, ¿no? Pero seguramente que le lo dijo de otra forma, pero yo lo pienso así, que, amigo, ¿qué vienes? ¿A qué vienes a mí? El amigo, él siendo su amigo, lo siguió llamando, ese amigo el que lo entregaba, lo siguió llamando amigo. Eso vemos el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y le dio un beso, todavía lo besó, dice, en la mejilla. A quien besaba era quien iba a entregar por monedas, por 30 monedas. Fue entregado por 30 monedas. Traición. En ese Getsemaní hubo traición. Traición por su amigo, por aquel que manejaba la economía, los bienes. Jesús le había encargado eso a Judas, que fuese el encargado, que fue entregado. Entonces en el Getsemaní, hermanos, es el lugar donde podemos ir al Getsemaní y nuestra fe, podemos aumentar la fe en ese lugar, porque vimos el amor de Dios. ¿Qué es lo que en angustia Él aceptó todo? Él fue hombre, por eso sentía dolor, por eso sentía tristeza, por eso podía sentir todas las cosas que hoy sentimos nosotros. Pero este fue un hombre espiritual, no fue como el primer hombre que fue Adán, fue un hombre terrenal. El Hijo de Dios bajó del cielo para que cada uno de nosotros seamos libres. Así que eso es lo que hizo nuestro Señor Jesús en el segundo jardín. Getsemaní significa prensa de aceite, donde fue prensado espiritualmente y aceptó la misión del Padre. Él aceptó, fue obediente. Muchas veces nos cuesta a nosotros no aceptar las decisiones, o cuando nos confrontan también nos sentimos mal. Así que el Getsemaní es la máxima agonía que tuvo Jesús. Se sometió al Padre y hubo rendición, se rindió a la voluntad del Padre. Nosotros nos cuesta, pero tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Vemos el máximo ejemplo de su Hijo, su amado, de Jesús, y Él lo hizo. Hoy nosotros vemos que Él murió en la cruz, pero por amor, para que seamos libres de la condenación, para que tengamos salvación, para que seamos salvos por medio de esa muerte en cruz. Fuimos salvos, hermanos. Y bueno, lo que le leí recién está en Mateo 26:50, el arresto, donde fue arrestado Jesús. Sus otros amigos huyeron, se sintieron con miedo. Pedro, Juan, Santiago se fueron de ese lugar, estaban escondidos. Judas fue el traidor, Judas fue el que lo entregó. Y Judas fue el que lo llamó maestro, salve maestro. Y él le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Era el Hijo de Dios, sabía, pero la palabra de Dios se tenía que cumplir, porque estaba escrito ya que iba a ser entregado. Se tiene que cumplir. En cada uno de nosotros también el propósito de Dios se tiene que cumplir, hermano. Ustedes se han preguntado, ¿con qué propósito he venido a esta tierra?
Si no lo sabes, pregúntale a Dios. Hoy nos convoca el Señor que tenemos que ir a Galilea. En Galilea Dios nos va a dar el propósito, como les dio a los discípulos. Los envió. Que ellos tenían que evangelizar. Ellos tenían, yo tengo tanto poder en la tierra como en el cielo, dijo Jesús. Nosotros también tenemos autoridad delegada, hermanos. Vamos con una autoridad de Dios para anunciar las buenas nuevas, para anunciar que Cristo vive, para anunciar que el que murió en esa cruz está sentado a la derecha del Padre. Y hoy podemos gozarnos nosotros de esa libertad, de que no hay condenación. Pero yo tengo que cuidar esta salvación, porque no en vano Dios, el Hijo de Dios murió en la cruz, murió para que seamos salvos. El jardín del Edén también nace la vida. Nacía la vida y el comienzo para el hombre que había desobedecido, un nuevo comienzo. Usted tiene un nuevo comienzo, nosotros. Por eso recordemos que Pascua es pasar por alto, dice, pero Pascua significa que Cristo dio la vida por nosotros y resucitó al tercer día, hermanos. Hoy tenemos la salvación por medio de Jesucristo. Hoy Él nos hizo libres, hermano, de la condenación del mentiroso, como dice mi hermana, el mentiroso. Ese mentiroso hoy ya quedó atrás, yo ya no le creo. Hoy podemos enfrentar al mentiroso en el nombre de Jesús, con la autoridad que Cristo nos ha dado, autoridad de lo alto. Si hay enfermedades, tienen que retroceder en el nombre de Jesús, porque Cristo vive. Si tu familia está desunida, en el nombre de Jesús declarar que mi familia está unida. Si estás en escasez, hermano, declarar que tenés, porque Cristo es tu proveedor. Eso es lo que tenemos que hablar en fe, porque Cristo lo hizo. Él caminó por esta tierra, hermano, allá en el Medio Oriente, pero vive en nuestro corazón. Él está con nosotros. ¿Quién con nosotros, hermano? Nadie. Si aún Él la muerte venció. Así que ese mentiroso está vencido. Ya no va a venir a susurrarnos al oído, porque ya conocemos las artimañas del diablo, hermano. Ya conocemos y tenemos autoridad y poder en el nombre de Jesús para que retroceda todo. Tenemos las armas espirituales para vencer el día malo, porque si no nos ponemos de pie y no peleamos la buena batalla, como lo decía Pablo, te vas a encontrar vencido. Pero en Cristo somos más que vencedores. Amén. Demos fuerte aplauso. Gloria a ti. Gracias, Jesús. Así que el primer encuentro de los discípulos fue en Galilea y fue donde Jesús los esperó, también dice, en ese lugar, en el mar de Genesaret, creo que es el nombre. No me sale bien la palabra. Pero en ese lugar Él estaba ya con los pescaditos, ya había asado pescados y ellos estaban pescando. Y Él les dijo, tirad a la derecha. Tenemos que oír la voz de Dios, hermanos, como les dije. Va a venir la multiplicación. Hoy estamos quizás afligidos porque nos vemos poco, pero viene la multiplicación, pastora. Creamos el poder de Dios. Creamos que Cristo vive, que Él lo hará. Porque hay momentos que pasamos, momentos de angustia, momentos de tristeza. Cristo lo pasó. Y no lo vamos a pasar también nosotros. Pero Él venció la muerte, venció los obstáculos, venció todo, hermano. Así que en Cristo lo podemos y hay promesas para nuestras vidas. Dios nos manda a ir y a ser discípulos. Dios nos manda que vayamos y ganemos las almas para Cristo. Que tengamos fe, que vayamos con fe, que van a venir esas almas, que van a estar en esta casa, donde le vamos a predicar el Evangelio, donde vamos a poder abrir ese eco y decirle
a esos nuevos hermanos, porque van a ser familia en la fe, hermanos, van a ser nuevas familias de Cristo. Le vamos a poder enseñar que Cristo venció la cruz y la pesca milagrosa. Esa noche ellos se cansaron, pero hubo alguien que le habló y estaba Jesús del otro lado. Jesús siempre va a hablar, hermanos, siempre va a venir una palabra y te va a hablar. No perdamos la fe, que no nos sintamos atemorizados, que no vamos a poder, vamos a llegar, porque Cristo lo venció, hermanos. Y volver a Galilea significa también retomar mi primer amor y retomar la misión, porque los discípulos estaban tristes, no estaba el maestro, pero cuando Pedro lo vio, dice que se arremangó y salió corriendo a hablar con el maestro. Y eso, cuando uno está en ese encuentro personal con Dios, recordar tu primer amor, todas las cosas que hacíamos, todo lo que hacíamos, hermano. Después ya nos vemos como que ya lo sabemos todo y no lo hacemos bien. Hoy esta palabra nos habla para que tomemos decisiones, hermano, para que sigamos adelante y sigamos peleando la buena batalla. Amén. Eso es lo que significa Galilea. Galilea es mi primer amor. Galilea es retomar fuerzas y continuar. Amén. El mandato es ir y predicar. No es venir y sentarnos, ir y predicar, hermanos. Estamos llenos nosotros. Ya conocemos la verdad. Estamos llenos de este alimento que recibimos, la palabra. Pero yo tengo que dar a conocer a quien no lo conoce. Así que la resurrección es el fundamento de nuestra fe. Hay un fundamento y ese es Cristo. Cristo venció la cruz. Y hoy vamos a dar gracias a Dios porque Él nos amó primero. Vamos a dar gracias porque Él murió y derramó hasta la última gota de sangre en la cruz del Calvario por su iglesia. Es por eso que Él quería verse con sus 11 discípulos. Él ya les había enseñado, ya los había formado, pero tenían miedo. Estaban escondidos. Pensaba que lo que le iba a pasar como les pasó a Él. Pero Jesús es un Dios. Dios es un Dios de oportunidades, hermano. Trabajemos de nuevo en la obra de Dios. Sigamos adelante, codo a codo. Amén. Esta es la palabra del día de hoy. Que Dios se glorifique en cada una de sus vidas. Hay un llamado para cada uno de ustedes. Ir a Galilea. Gracias, Jesús. Vamos a escuchar una adoración. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque has hablado en esta noche, mi Dios. Gracias, bendito Dios. Habla con Jesús en esta noche. Habla que Él quiere escuchar. Gracias, Dios, por tu gran amor, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por estas nuevas Pascuas, Padre, porque sabemos que hay una nueva oportunidad, Señor amado, para tus hijos. Gracias, Dios.